Sigue Escuela Dominical, nada más que antes de entrar quisiera saludar a los hermanos que se han conectado y también saludar a una persona que nos visita hoy. Está de mi lado izquierdo, allá atrás. Bienvenido, al menos yo no lo conozco. Si nos puede decir su nombre, por favor. José Refugio, bienvenido. Siéntese como en su casa, nos da gusto que esté con nosotros. Bienvenido a la casa de Dios. Esperamos verle por aquí seguido. Él será bienvenido siempre. Y también queremos saludar a los hermanos que se han conectado. Saludos a nuestro hermano Gerardo y a nuestra hermana Ruth Pozos. Dios me los bendiga mucho. Saludos a Rutita Pozos. Dios te bendiga, hija. A nuestros hermanos, la familia de nuestro hermano Gustavo Guerrero, Dios les bendiga. Esperemos que se encuentren mejor, seguimos orando por ustedes. Nuestra hermana Ofe, Dios me la bendiga mucho, hermana, qué gusto que pueda estar con nosotros. Señora Ruiz Naomi, si no me equivoco, nos está viendo desde el estado de Guerrero. Saludos hasta allá, y si me equivoco, pues dispénseme. Nuestra hermana Amale, nuestro hermano Joel Rentería, Dios le bendiga, qué gusto que estén conectados. Saludos a Daniela Rangel, Dios te bendiga. Isaí Torres, Dios te bendiga, Isaí, qué bueno que estés conectado. Nuestro hermano Yungue, Dios le bendiga, por favor. Ahí un saludo para usted y para su familia. Dios le bendiga, mi hermano Yungue. Y justo Nancy García acaba de mandar saludos para Nancy García, si no me equivoco, nos ve desde Guadalajara. Un saludo muy grande hasta allá. Y si me equivoqué, pues también dispénseme. Y un saludo para todos los que están aquí, que el Señor me los bendiga mucho. Siempre es un gusto verlos. Nuestros hermanos que están aquí, Dios les bendiga. Nuestros hermanos que nos pueden acompañar el día de hoy. Pues ya saben, por favor de ponerse en pie un segundito más. Les recuerdo que vamos a entrar a escuela dominical, entonces aquí si hay preguntas o cualquier cosa puede levantar la mano y hacer la pregunta. Estírese si le es posible y si gusta, estírese tantito, tantito. Muy bien, mis hermanos. Si usted todavía puede, pues ahí haga su estiramiento. Yo no hago mucho porque me quedo en el viaje, pero bueno. Siéntese, mi hermano, gracias. Primera carta del apóstol Pedro, vayamos a la primera carta de Pedro, por favor. Capítulo 1, verso 17, y si el Señor nos permite llegaremos hasta el verso 21. Le recuerdo, escuela dominical, aquí puede levantar la mano, hacer la pregunta, y como siempre la voy a referir al hermano Ernesto la pregunta, así es que usted eche. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versos 17 al 21, y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dice él ahí: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Señor, rogamos que seas tú dirigiendo la escuela dominical, seas tú hablando a nuestros corazones y en todo, Señor, seas glorificado. Que sea tu voz la que se escuche y yo solamente un instrumento para transmitirla. Líbrame de decir algo que no te glorifique y sé tú el que edifique a tu iglesia, reconociendo que yo soy el primero en necesitar la enseñanza que viene aquí. Oramos en Jesús. Amén. Bien, ¿recuerdan en cuántas secciones dividimos Pedro de manera general? 3. ¿Y cuál es la primera sección? Empieza con G de gracia. La gracia derramada, eso es de los jóvenes. Muy bien, gracia derramada, muy bien, ahí estamos en esta sección. Gracia derramada.
¿Alguien se acuerda de la segunda sección? La gracia puesta en práctica, eso es. Muy bien, también es de los jóvenes. ¿Y la tercera? La gracia de Dios es el sufrimiento. Varones, eso, muy bien. Muy bien, también es de los jóvenes. Bien, entonces, ese es el bosquejo general de la carta de Pedro. Primero la gracia derramada, luego la gracia puesta en práctica y la gracia en sufrimiento, ¿ok? Entonces vimos que el tema central que estamos viendo es esperanzados en Cristo. Como peregrinos que somos en este mundo, tenemos una esperanza viva en Cristo. Pedro le recuerda a la iglesia que Dios les ha dado una esperanza viva en Cristo, de tal manera que la confianza de los hermanos descansa en esa gracia que Dios derramó. Eso es muy bueno para ellos y para nosotros, porque entonces esa fortaleza, esa esperanza viva no depende de mí, depende de lo que Dios ha hecho. Entonces, a pesar de las circunstancias, eso es una esperanza viva en Cristo. Ahora, por cuanto estos hermanos a los que Pedro les está escribiendo tenían una esperanza viva en Jesús, su manera de vivir tenía que ser impactada. Dicho de otra manera, tenía que ser transformada. Y es la misma transformación que se espera de nosotros. Hermano, ¿y por qué? Porque recibimos la misma gracia a través del mismo Cristo y nos lo dio el mismo Dios. Entonces, así como la vida de ellos fue impactada y transformada, pues en nosotros se espera lo mismo. Aunque las circunstancias adversas son distintas a las que ellos estaban pasando respecto a la de nosotros, y no digo que la de nosotros sea más liviana, solamente era distinta, podemos en Cristo mostrar este cambio de nuestra naturaleza en las circunstancias difíciles. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive? ¿De dónde partimos por este cambio de vida en nosotros, por esa esperanza viva en Cristo? Pedro es lo que está explicando en este capítulo 1 desde el verso 13 y va a llegar con esa explicación hasta el capítulo 2, verso 3. Ahí se va a ver cómo es que esto lo podemos vivir. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se hace? Ya vimos un primer aspecto de cómo llevar esto a la práctica, y es estar concentrados en la esperanza viva que tenemos en Cristo. ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. Concentrados en la esperanza viva que tenemos en Cristo, y dijimos, debemos estar concentrados en la salvación, debemos estar concentrados en la obediencia a Dios, que decíamos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no sabemos su voluntad? Hermano, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué te dijo Dios en tu devocional? No, es que no he leído mi Biblia. Bueno, pues, hermano, pues, ahí la vas a encontrar, te lo aseguro. Ahí si abres tu Biblia o la enciendes en el celular, oras y dedicas un tiempo para estudiar la palabra de Dios y eres sensible a lo que el Espíritu Santo te va a decir, vas a encontrar la voluntad de Dios. Ahí del Señor te va a hablar. Y el último punto fue la santidad, enfocarnos en la santidad, concentrados en la salvación, la palabra de Dios y en la santidad. Y hoy, con la ayuda de Dios, veremos el siguiente aspecto que necesitamos para vivir esta transformación de vida, tener efectiva en nuestra vida esta esperanza viva que hay en Cristo. Interesante, porque esto se está reflejando en una respuesta positiva al llamado que Dios nos hace a una vida de santidad. Si usted quiere resumirlo o sintetizarlo, Pedro le está diciendo a los hermanos, respondan de manera positiva a una vida de santidad, porque así va a ser efectiva en su vida esa esperanza que tenemos en Cristo. Y eso es lo que está explicando aquí. Ahora quiero que comencemos viendo un detalle sencillo pero muy significativo que está en el verso 17. Si alguien puede leer el verso 17, por favor. Gracias, hermanos. Interesante, ¿cómo empieza el verso? Y si invocáis, muy bien, mi hermana Martita. Y si invocáis, si usted lo lee así de golpe, ok, usted tiene que hacer un alto y decir, y si invocáis, ese y me dice que es la continuación de lo que viene diciendo atrás. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Es interesante que en el griego hay un verbo
dominante, que es el que le da sentido a todo. Y lo tenemos aquí en el verso 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. O como dicen algunas otras traducciones, vivan. No sé, Julia, traes tu... A ver cómo dice en el verso 17 ahí, por favor. 1 Pedro 1:17, así fuerte. Gracias. Ahí se tradujo como vivan, conducíos, vivan. Ese es el verbo central que le está dando sentido a esta sección. Vivan, o como me decía un tío, compórtate. Esto es lo que está dando sentido, lo que está como el punto central de todo lo que está diciendo aquí. Y de hecho esto ya lo había tocado Pedro en el verso 15, cuando dice vuestra manera de vivir. Esa es la idea que sigue manejando Pedro. Por eso dice, y si invocáis, o sea, sigue con el mismo hilo de pensamiento. Ahora, siguiendo ese mismo hilo de pensamiento de vivan, lo que decíamos, que una vida que está en la esperanza de Cristo sea transformada, aquí vienen las características que debe haber en nosotros. Y es interesante porque de alguna manera nos va a hacer que nos enfoquemos en el carácter de Dios. Miren, vamos ahí al verso 17. Dice, y si invocáis, ya vimos que sigue la continuación de esta explicación de en cuanto a la manera de vivir, tu manera de vivir debe ser impactada. ¿Por qué? Vamos a ver unos aspectos del carácter de Dios y empieza diciendo, y si invocáis ¿por qué? Por Padre. Ese es el primer aspecto que vamos a ver. Bueno, para tener el hilo completo, nada más voy a recordar rápidamente lo que vimos en verso 15 y 16. Lo que el verso 15 y 16 nos habla es que Dios es santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy. Entonces, el primer aspecto que vemos es vivir en santidad. ¿Cómo se va a traducir esto? Perdón, no lo mencioné. ¿Cómo se va a traducir esta manera de vivir con esta manera de vivir respondiendo positivamente a este llamado de santidad para que la esperanza en Cristo sea efectiva en mi vida? Viviendo con temor reverente a Dios. Viviendo con temor reverente a Dios. Perdón, no había dicho eso, es importante. Es lo que vamos a ver. Vivir con temor reverente a Dios. ¿Y cómo voy a vivir con temor reverente a Dios? Vamos a ver esos aspectos del carácter de Dios que me van a impulsar a vivir de una manera reverente, con temor a Dios. Ahorita vamos a explicar esto del temor de Dios. Y el primer aspecto es reconociendo que Dios es santo. Verso 15 y 16. No me voy a detener mucho ahí porque ya lo vimos. Ya lo leímos, que aquel que nos llamó es santo. Por lo tanto, nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Y vimos algunos textos, Éxodo 15:11, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Como les menciono, no me voy a detener mucho porque ya lo vimos. Entonces, vivir con temor reverente a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo esto me va a ayudar a responder positivamente a este llamado a una vida santa? Es lo que vamos a ver. Entonces, Dios es santo, versos 15 al 16. Verso 17, en su primer sección, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Miren, dice ahí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, y si invocáis, es decir, si yo digo que Dios es mi Padre, y vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestra manera de vivir. Entonces, el apóstol inicia con un paralelismo aquí. Noten que versos atrás le estaba diciendo Pedro a la iglesia, como hijos obedientes, vivan de esta manera. Ahora va a ser un paralelismo, pero nos va a dar la perspectiva desde el otro lado. Y se invocan como Padre. Es decir, ustedes dicen que son hijos de Dios, tienen que ser hijos pero obedientes. Y se invocan como Padre a aquel que juzga. Bueno, vamos a ver las implicaciones de que yo diga que Dios es mi Padre. Todos los que son padres, o los que aspiramos algún día a tal vez serlo, cuando viene el bebé y cuando ya nace y ya empieza a crecer,
pues como padre uno se empieza a imaginar cosas, ¿no? Ya ven que les decimos que mi esposa y yo pues se perdió el primer embarazo y todavía no nacía y uno ya está pensando, ¿no? Lo que va a hacer, que si es niña, que sea muy mujercita, que sea guapa, que conquiste a todos pero no le haga caso a ninguno. Y si es niño, pues que sea grande, que sea fuerte, que sea todo un hombrecito y que a este sí le hagan caso. O sea, uno empieza a hacer ilusiones, ¿no? Pero lo que uno también piensa no es solamente en su desarrollo físico, o que sea doctor, o que, etcétera, ¿no? Uno también piensa en que sea un muchachito, una señorita que le traiga honra a la familia. Que cuando vean su manera de conducirse digan, pues claro, pues es de los Jiménez. Pues claro, es de los... Ahí ponga su apellido. Que honre a la familia. Suena a película, pero bueno, que honre a la familia, que refleje algo bueno de la familia, que hablen bien de los papás en base al comportamiento de los hijos. A veces, y uno luego no lo entiende hasta que está más grande, cuando uno no se porta como debe, al primero que se viene a la mente no es, qué feo hijo, uno siempre piensa, ¿qué onda con el papá, no? Y cuando el papá se esfuerza y hace su mejor trabajo como padre, uno dice, pues ¿qué onda con el hijo si le dieron buen ejemplo, no? O sea, siempre hay esa tensión. Entonces uno siempre quiere que el hijo dé buen testimonio de cómo es la casa, dé buen testimonio de cómo le enseñó papá, cómo le enseñó mamá. El padre se esfuerza en que eso suceda. Bueno, teniendo eso en mente, es lo mismo que se espera de nosotros con nuestro Padre Celestial. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, y como dice aquí, y si invocáis por Padre, y luego vienen otras características, nosotros que decimos que Dios es nuestro Padre, debemos de reflejar una conducta que honre a Dios. ¿Y cómo se logra eso? Viviendo con temor reverente delante de Dios. Es decir, es bien interesante y bien bonito cuando tienen un niño chiquito y lo ven y dicen, ¿cómo se parece a la mamá? Salió igualito al papá. A mí me sorprende la gracia y la misericordia de Dios cuando, en algunos casos, las niñas se parecen al papá pero están bonitas. Entonces digo, solo Dios hace eso, ¿no? Que se parezcan y estén bonitas. Y no hay duda de que quién es su papá y quién es su mamá, no hay ni duda. Y luego cuando heredan ciertos aspectos de carácter, uno dice, no cabe duda. Es lo que Pedro está diciéndole a los hermanos y es la exhortación para nosotros. Que cuando vean nuestra manera de vivir, de hablar, de comportarnos, digan, no hay ni duda que el Señor ya salvó a esta persona. No hay ni duda que ya es hijo de Dios. ¿Por qué? Pues mira, lo que hace, lo que piensa, cómo afronta las adversidades, cómo afronta la abundancia. No cabe duda de que es hijo de Dios. Y solo para aclarar cómo es que se llega a ser hijo de Dios. Y con esto vamos a quitar ahí una creencia popular muy dañina. Y si usted no está de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo conmigo, pero con la palabra de Dios ahí sí le invito a que esté de acuerdo, no conmigo, sino con la palabra de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Quién dice? Pues Dios. ¿Dónde? En Juan. Alguien que me ayude a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y otra persona que se vaya encaminando a la primera carta de Juan, por favor, en el capítulo 3, si es que no me equivoco. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Y alguien más que vaya a primera de Juan, a la primera de Juan. A todos los que le recibieron, y por si queda duda, ¿qué es recibir? Dice, a los que creen en su nombre,
Y creer en el nombre de Jesús no es nada más decir, ay, sí creo que Jesús existe. No, es creer en quién es Él, en su carácter, en su santidad, y en que yo soy pecador, que me voy al infierno y es justo, y que solamente Cristo salva. Eso es creer en el nombre de Jesús. A los que creen en su nombre, solamente a los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad, el derecho, ¿de qué? De ser hijos de Dios, es decir, legalmente adoptado. No todos son hijos. Todos somos creación, pero solamente los que creen en su nombre son hijos. Primer carta de Juan, capítulo 3, verso 1, por favor. Verso 1 y 2. Amén, gracias mi hermana. Entonces miren, ahí está otra vez diciendo, mirad con qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y bien interesante, por esto el mundo no nos conoce. Si todos fueran hijos de Dios, pues nos conocerían, ¿no? Pero no nos conoce. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 10... Alguien, no sé, que se llame Elani, que nos ayude con el 1 Juan capítulo 3, verso 10. Entonces, ahí está haciendo una clara distinción. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro, acá regresando a primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, empieza diciendo, y si invocan como Padre, es decir, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces debemos reflejar que lo somos. ¿Y qué vamos a reflejar de Dios? Su carácter. ¿Cómo es Él? Entonces, este sería el primer principio para nosotros. Si Dios es verdaderamente nuestro Padre, entonces debemos reflejar el carácter de Dios en nuestro diario vivir. Tal cual. Si tú que me estás oyendo o tú que me estás viendo en la transmisión tienes duda de cómo ser hijo de Dios, si soy o no soy, entonces déjame decirte que hoy es un buen día para ti, porque hoy puedes ser hijo de Dios. Paréntesis, quien haya esposa, haya el bien. Chicos solteros, cásense. Chicos solteros, cásense, no se hagan cuando sea el momento apropiado. Y los que están casados, valoraremos a nuestras esposas y oremos por ella. Entonces, si tú tienes duda de si eres o no eres algo, podemos hablar al final, tú y yo, o con el hermano Ernesto, o con alguna de las hermanas que están aquí, si tienes más confianza con ella. Y en la transmisión, mándanos por el Facebook o por WhatsApp, oye, tengo duda en esto, y platicamos al respecto. Entonces, primer punto, tenemos que vivir con temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque decimos que es nuestro Padre. ¿Qué tal cuando uno era niño y papá andaba enojado? Y los que tienen hermanos, cuando se sonaba uno de los hermanos, ¿cómo andaba uno? A eso se refiere, con temor, con respeto, con reverencia, porque decimos que es nuestro Padre. Ahora, interesante, porque no solamente es nuestro Padre, verso 17, y si invocamos por Padre, ya vimos que qué Padre, que Dios es nuestro Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios es nuestro Padre, pero también Dios es juez justo. ¿Ya vio usted? Dios es juez justo, ese es el siguiente aspecto. ¿Por qué vivir de manera reverente, con temor reverente a Dios? Porque es nuestro Padre y es juez justo. Entonces, cuando decimos que Dios es juez justo, nos referimos y vemos que en su naturaleza va a actuar sin favoritismos y basando únicamente en su propio carácter y las acciones de cada uno de nosotros. De esa manera va a actuar Dios, en base a su carácter
y las acciones de cada uno de nosotros. El hermano Juan Carlos Ceballos nos recuerda que Dios no tiene predilección ni en contra ni en favor de nadie, sino que quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Dios es un Padre misericordioso, pero sin dejar de ser santo. Por lo tanto, nunca se va a conformar con el pecado y espera lo mismo de nosotros. Dios es santo, es nuestro Padre, pero es juez justo, y como juez justo va a dar el pago a cada uno de nosotros según su carácter y según lo que hagamos. Ahora bien, ¿en qué aspecto es que Dios nos va a juzgar? Porque de repente uno, cuando cree en el Señor Jesucristo, uno piensa que Dios no nos va a juzgar y pues ¿qué crees? Que sí nos va a juzgar, pero ¿en qué sentido nos va a juzgar? Dios nos va a juzgar a los que somos hijos respecto de las obras que hayamos hecho como creyentes. Una vez que eres salvo, no te va a juzgar respecto de salvación. Eso Cristo ya lo hizo por ti en la cruz y se ratifica en que murió y resucitó y vive hoy, y lo estamos esperando por segunda vez, que venga al mundo. Eso ya está. Entonces nos va a juzgar en base a nuestras obras. Warren Wiersbe comenta que cada uno de nosotros dará cuenta de sus obras y cada uno recibirá la recompensa apropiada. Esto, por decirlo de alguna manera, es un juicio de familia, pues. Es como cuando el papá va a salir con mamá a hacer el mandado y le dice a los hijos: tú lavas los platos, tú trapeas, y tú no hagas desatinar a los otros. Y se van los papás y regresan y ¿qué dicen? Ahora sí, a ver, los platos. A estas alturas no voy a ver si los lavaste o no, sino cómo los lavaste. A ver, la trapeada. A ver, ¿cómo está? A ver, ¿tú quemaste la casa o sigue en pie? Cada quien conoce a sus hijos. Si hicieron o no hicieron, pues como quiera van a cenar. Pero va a estar buena la regañada. Entonces es algo así. No es que Dios nos va a juzgar ya siendo hijos si somos o no somos salvos, pero sí en base a nuestras obras. ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Y no solamente lo que hicimos y lo que no hicimos. Dios examinará los motivos de nuestro corazón por el cual hicimos las cosas. Nuestro ministerio. Dios no solamente va a juzgar si lo hiciste, sino los motivos por el cual lo hiciste. ¿Ok? Y eso es lo que oramos y predicamos y exhortamos cuando vemos a alguien que obedece a Dios en lo teórico, pero en lo práctico también lo tiene que hacer, ¿no? Con un corazón sencillo, dispuesto, humilde a Dios. Entonces, eso es lo que Pedro está recordándole a los lectores originales. Acuérdate que Dios es juez justo y nos va a juzgar. Por lo tanto, vive con temor reverente a Dios. Y es lo mismo para nosotros. Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. En todos los aspectos, como padres, como hijos, como miembros de esta iglesia local, con los dones y talentos que el Señor nos dio. Si tú eres salvo, tienes un don espiritual, por lo menos uno. Aparte del de servicio, hay otro. Si Dios te ha dado talentos, ve de qué manera puedes glorificar a Dios con esos talentos. Y no necesariamente aquí dentro con nosotros como iglesia, sino incluso allá afuera en tu trabajo. Haciendo bien lo que haces, para lo que Dios te provee para llevar sustento a tu casa, hazlo bien y glorifica a Dios con ello. Entonces, vivir de una manera temerosa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque decimos que Dios es nuestro Padre y porque Dios es un juez justo y nos va a juzgar. Verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, fíjate, ¿sin qué? Sin acepción de personas, pero es que yo soy... Dios juzga de manera justa a todos. Juzgará según las obras de cada uno, de cada uno. Conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir con este temor reverente delante de Dios? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dicho de una manera más coloquial, de aquí hasta que el Señor te llame a su presencia. Hasta que muramos, pues. Cuando ya nos vayamos de este mundo y dejemos de sufrir y dejemos estas penalidades que pasamos por aquí, y aunque el cambio de aquí para allá es duro y es desgarrador, pero todo ese tiempo tenemos que vivir de esta manera. Llegamos al verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres. Verso 18, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, vivir con temor reverente. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es nuestro Padre, Dios es juez justo y Dios es nuestro Redentor. Dios es nuestro Redentor. Hoy en día, cuando usamos la palabra redimidos, generalmente lo usamos en un sentido reflexivo. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo y por ahí algún aspecto en tu trabajo como que no te salió como tú querías, pero después corriges el error. A veces decimos con los compañeros del trabajo, no hombre, ya me redimí de este error, ya lo hice, ya quedó bien, ya no hay falla. Generalmente nos referimos a recobrar una posición que teníamos antes. A veces también usamos esta palabra en el sentido estrictamente académico o teológico de redimidos. Dícese de, y ahí damos todo un sentido teológico. Pero en el contexto en el que Pedro está escribiendo, tenía un sentido más común y era en muchas ocasiones algo mucho más personal esto de ser redimidos. Recordemos que en el momento en el que Dios usa a Pedro para escribir esta carta, nuestros hermanos de aquel entonces estaban bajo el imperio romano. Roma era el imperio de todo el mundo conocido y todos estaban bajo de él. Y se estima que en aquel entonces había un aproximado de 50 millones de esclavos. 50 millones de esclavos. Ahora, recordemos que es un esclavo. ¿Qué es un esclavo? ¿Alguien con confianza que quiera dar su opinión de qué es un esclavo? ¿Alguien sometido a algo? Muy bien. Exacto, muchas gracias, mi hermana. Propiedad de alguien. Muy bien, mis hermanas. Alguien sometido a algo y que es propiedad de alguien. Si eras esclavo, no eras visto como persona, eras visto como cosa, posesión. En aquel entonces tú podías ir al mercado, traerte 2 kilos de jitomate, 3 plátanos, 1 kilo de barbacoa y 3 esclavos. O sea, así tal cual. Bueno, no sé si había barbacoa, pero bueno, compras algo de comer y deme de aquellos 2 morenos de allá. Y eran tuyos. Entonces, en ese contexto es que Pedro está escribiendo y fuimos redimidos. Ellos tenían muy en claro lo que era la redención, el ser redimidos. Ser redimido quiere decir pagar un rescate para ser libre. Redimido es pagar un rescate, hacer un pago para que seas rescatado. ¿Rescatado de qué? De ser esclavo y dejabas de ser cosa y empezabas a ser persona en aquel contexto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Pedro le está escribiendo a los hermanos y dentro de esos hermanos muchos eran esclavos. Muchos eran esclavos, es decir, estaban en esa categoría que el imperio romano tenía. Entonces, cuando Pedro les escribe y les dice, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos, los hermanos entendían de qué les estaba hablando, como diciendo, fui liberado de una esclavitud. ¿De qué clase de esclavitud me liberó Cristo? Fíjense, sabiendo que fuisteis redimidos, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. De vuestra vana manera de vivir. Vano en el griego transmite el sentido de despropósito de significado, desprovisto de significado, sentido o beneficio. No tenías motivo para vivir, pues. Y la expresión manera de vivir transmite el sentido de una conducta, forma de actuar o controlarse a sí mismo. Entonces, Pedro les recuerda a los lectores que fueron rescatados de una vida sin propósito, controlada por los malos deseos y por lo tanto ofensiva a Dios. Pedro les está diciendo, ustedes fueron rescatados, redimidos de esta manera de vivir sin propósito y que era ofensiva a Dios.
De ahí el Señor los rescató. O sea, Cristo es tu redentor, pero más allá de que a lo mejor te dio una libertad física, te dio la libertad espiritual, que esa no le vas a obtener nunca. Por lo tanto, vivan con temor reverente a Dios. Y esa misma vana manera de vivir es de la cual a ti y a mí el Señor nos salvó. Cualquier persona que no tiene a Cristo está en esta misma condición de vida y necesita ser salvado por el Señor. Fueron rescatados de una vida sin propósito y ofensiva delante de Dios, y esto es lo que caracteriza a aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que Dios no los ha salvado, no los ha llamado a salvación. Ahora, nada más para aclarar una cosa: ¿en qué momento uno hereda esta esclavitud? Porque dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual ¿qué? Recibisteis de vuestros padres. ¿Y en qué momento me pasaron esta trágica situación? Hay el pecado heredado y el pecado imputado. ¿Cuál es el heredado? Como dice la misma frase, fue heredado. Así como un hijo saca ciertos rasgos físicos y de conducta heredados de su padre, y hasta tenemos una frase, al menos aquí en México, muy popular, ¿no? Lo que se hereda, no se hurta. O sea, ya lo traes. Así de nuestros padres del género humano traemos por herencia el pecado. El pecado imputado es el que ya nosotros hacemos sabiendo que es malo y vamos y lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el pecado heredado? O hermano, ¿dónde dice que hay pecado heredado? Alguien que me ayude en Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Y alguien más que me ayude ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 2 y 3. ¿Quién tiene Romanos 5, 12, por favor? Julia, gracias. Ok, por medio de un hombre entró el pecado al mundo y de ahí a toda la humanidad. Entonces, desde ahí ya viene que todos traemos el pecado en nosotros mismos. ¿Alguien más en 1 de Pedro, ahí donde estamos, capítulo 4, verso 2 y 3? ¿Quién? Gracias, mi hermana, muy amable. Entonces, en Romanos vimos cómo fue el pecado que entró por medio de un hombre y de ese hombre a toda la humanidad. Y acá Pedro le está diciendo a sus lectores, y así como se comportaban antes, bueno, ya basta, se acabó. Entonces, ese es un reflejo de cómo es que entró este pecado a nosotros, y de ahí es que el Señor nos rescató. Pedro le está diciendo a sus lectores, acuérdense, Dios les dio la libertad más importante, la libertad de la esclavitud del pecado, porque todos somos pecadores, y esa misma libertad es la que Cristo viene a darnos a nosotros hoy en día, aquí, tal cual, de esa misma libertad. Por lo tanto, si Dios nos ha venido a rescatar por medio de Cristo, su muerte y resurrección, vivamos con una manera santa, irreverente y temerosa de Dios cada día. Vivamos con temor reverente delante de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es juez justo, porque es nuestro Redentor. Ahora, interesante la forma en que nos rescató. Verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste desde vuestros padres, fíjense, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi hermano, si sabemos que nuestro rescate del pecado, el precio que se dio fue la vida misma de Dios dándose a sí mismo,
no sé realmente qué más motivante necesitamos para vivir de una manera santa, reverente, temerosa de Dios. Vean lo que costó el darnos libertad del pecado. Muchas veces decimos, la salvación es gratis. Bueno, es gratis en el sentido de que tú y yo no la pagamos porque no nos alcanza, pero se dio un pago, Cristo mismo. O sea, Dios, creador del universo, tener que encarnar, hacerse hombre como nosotros para vivir una vida perfecta, lo que Adán no pudo hacer, y luego poder morir y resucitar y derramar literal toda su sangre en esa cruz. Ese es el pago que se dio. Y es bien interesante cómo pone el contraste Pedro entre oro y plata y la sangre de Cristo. En aquel entonces y hoy en día siguen siendo metales preciosos y valiosos. Pero la plata, con cierto, si la dejas así a la intemperie, se va corrosionando, ¿se dice? Teniendo corrosión, pues, por los elementos que hay en el aire, y pierde su valor, y luego tienes que pagar porque se limpie y que pulirla. Y el oro también. Resulta que el sudor hace que el oro se vaya opacando y a la larga se vaya poniendo negro. O si de repente tienes oportunidad de ir a una alberca y traes tu anillo de casado o alguna cosa de oro, el cloro que le ponen a la alberca a la larga lo va haciendo oscuro y lo va haciendo sucio. Vean el contraste que hace Pedro aquí. Si el oro y la plata, que es lo más valioso que tenemos, que se puede corromper, que se puede echar a perder, no fue suficiente y no alcanzaba y es muy valioso, imagínate el valor incalculable que es la sangre de Cristo que se dio en pago por nuestra libertad del pecado. Hermanos, vivamos con temor delante de Dios en base a esto. Ya estamos llegando a casi al final, versos 20 y 21. Dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Recordemos, tenemos una esperanza viva en Cristo, y esta esperanza viva en Cristo se hace efectiva en mí cuando vivo de una manera santa a Dios. ¿Cómo logro esto? Cuando tengo una vida concentrada en Cristo, en su salvación, en la palabra de Dios y en la santidad de Dios. ¿Qué otro aspecto? Cuando vivo con temor reverente delante de Dios. ¿Cómo reflejo que vivo en temor reverente delante de Dios? Cuando soy consciente de que Dios es santo, cuando me doy cuenta de lo importante que es cuando yo invoco a Dios como Padre, bueno, yo reflejar eso de que Dios es mi Padre en mi manera de vivir. Cuando recuerdo que Dios es un juez justo, cuando recuerdo que Dios es mi Redentor, quien me rescató, y por último, cuando veo que Dios es soberano. Dios es soberano, y esto me debe motivar a tener una vida de temor reverente delante de Dios. Versos 20 y 21. Bien interesante, porque el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado, o sea, Pedro les está diciendo, la muerte de Cristo no fue accidental, fue planeada, ya estaba destinado por el Padre. Es decir, incluso podríamos pensar que antes de que Dios dijera sea la luz, Dios en su corazón ya había dicho sea la cruz. Cuando Dios hace al mundo, Él sabe que como humanos vamos a fallar, y es tan grande su amor y su soberanía que a pesar de que Él sabía que íbamos a pecar y que tenía que ir Cristo a la cruz y cargar nuestros pecados, dijo: no importa, los voy a crear, porque en eso voy a mostrar mi amor. Y en su soberanía así sucedió. Esto es tremendo. E incluso este sacrificio que Dios permite de Cristo para hacer el pago hacia sí mismo, ya lo estaba anunciando desde los sacrificios que Dios dejó al pueblo de Israel desde Levítico. Todo eso apuntaba a lo que Cristo iba a hacer en la cruz, y Cristo lo hace de manera perfecta y ya no hay más necesidad de sacrificios. Warren Wiersbe comenta lo siguiente:
Desde la perspectiva humana, nuestro Señor fue asesinado cruelmente, pero desde la perspectiva divina, Él puso su vida por los pecadores, pero resucitó de los muertos. Ahora cualquiera que confíe en Él será salvo por la eternidad. Dios es soberano y en su soberanía decidió amar y decidió hacerlo de la manera santa y justa que se podía hacer para rescatarnos, sin violentar su santidad y pudiendo rescatarnos al mismo tiempo y todo en armonía, ofreciendo a Cristo. Y Él sabía que lo iba a hacer desde antes de crear el mundo. Y mira lo que dice ahí, verso 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados no solo porque hemos sido salvados por medio de Cristo, sino por el momento histórico en el cual Dios nos permite vivir. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos de este lado de la cruz. Antes de la cruz estaban todos los sacrificios apuntando a lo que Dios iba a hacer. Dios permite y viene y cumple su plan perfecto. Dios no tiene plan B, Él nada más tiene un plan y se cumple. Pasa la cruz, muere Jesús, resucita, regresa al cielo, y ahora Pedro les está diciendo: y ustedes y nosotros ya sabemos a qué se refiere. Mis hermanos, es un privilegio el momento histórico en el que estamos, porque vemos ya cumplido todo aquello. Todo lo del Antiguo Testamento lo vemos ya cumplido, vemos la cruz y ya nada más estamos esperando la segunda venida de Cristo. Mi hermano, Dios es soberano, y al ver que se ha cumplido su voluntad al pie de la letra y se seguirá cumpliendo, nos debe de motivar a tener una vida reverente, que tenga temor de Dios. Y termina diciendo: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Nuestra esperanza está basada en la persona y obra de Cristo, y si nosotros no ponemos nuestra fe en Cristo, entonces no podemos confiar en Dios de esa manera. Un aspecto más, mis hermanos. Hemos dicho que hay que vivir con temor reverente, y solamente para aclarar a qué se refiere con tener temor de Dios, estaban viendo algunos comentarios y algunas cosas en el griego, y básicamente se refiere a esto: tener temor, tener respeto a Dios, saber quién es Él, y en armonía de quién es Él, yo corresponder en mi manera de vivir. No se queda únicamente a temor de que voy y tengo miedo, sino de mostrar ese respeto. Salud. Yo me distraje, perdón. Mis hermanos, alguien podría decir: ¿es seguro acercarse a Dios? Piensen en esto: ¿es seguro acercarse a Dios? Sí, no sé. Les voy a poner un ejemplo que hace poquito usé. ¿Es seguro acercarse al sol? ¿No? ¿Por qué? Quema, consume. No, si yo tenía un güero tipo alemán, pero pues miren ya cómo quedé por el sol. Pero no quiere decir que el sol es malo. Simplemente su naturaleza es que si yo me acerco y no tengo los elementos apropiados, me va a quemar. Si a la distancia que estamos tenemos que andar usando sombrero, bloqueador solar, bueno, yo ya bloqueador solar ya no, pero bueno, bloqueador solar y todo eso, no es que el sol sea malo, pero no me puedo acercar al sol si no tengo los elementos adecuados. Bueno, ¿es seguro acercarse a Dios? Si vas en Cristo, sí. ¿Entonces Dios es malo? No, pero es santo. Y su santidad no va a permitir que nada que no sea santo se acerque a Él. No es malo, es santo.
Y dentro de ese temor reverente de quién es Dios, cómo es Él, es que yo me debo de acercar a Él y es que yo debo de vivir, y esto se logra cuando estás en Cristo. ¿Me explico? Entonces no es seguro acercarse a Dios a través de Cristo, sí. Ese es el temor reverente que debemos de tener delante de Dios. Acercarme con ese respeto de saber quién es Él, de saber lo que ha hecho en mi vida. Y Pedro explica aquí Pedro explica aquí la manera en que podemos hacerlo realidad en nuestras vidas, sabiendo que Dios es santo, sabiendo que es nuestro Padre, que es juez justo, que es nuestro Redentor y que es soberano. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Dios mediante, la próxima semana vamos a seguir a partir del verso 22. Gracias por conectarse a los que están viendo la transmisión. Gracias, hermanos, los que pudieron venir y acompañarnos. Y nuestra oración es que esto que vemos aquí lo podamos llevar a nuestro diario vivir, en las buenas, en las malas, en las incertidumbres, en las seguridades, en las peticiones, en las gratitudes, como esposos, como las hermanas que son esposas, como hijos, como hermanos en la fe. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Ernesto para que dé algunos anuncios y después nuestro mismo hermano nos despide en oración. Al final recuerde saludar de lejos. Todavía estamos en contingencia, salúdese de lejitos. Si alguien se acerca a usted, no se preocupe, se va a quedar así de lejitos a la distancia necesaria, entonces déjese saludar de lejitos, ¿ok? Bueno, mis hermanos, gracias.